Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Extintos, el podcast que no sabías que necesitabas. Hoy día me acompañan Alejandra González por acá. Bienvenida, Alejandra, ¿qué tal? Hola, Nico, querida. Y Cristian Viera, Cristian Maestro Viera por este otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y quien les habla, Nicole Darat. Bien, en esta oportunidad tenemos otro concepto, otra idea, otro tema del cual vamos a hablar. El concepto que nos reúne hoy día es el concepto de igualdad. Y sabemos que tú, Cristian, querías decir algo, querías introducir algunas cositas para que entremos a picar. Oye, me gusta esta dinámica. En programas anteriores, Claudio Guerrero trae hecha la tarea a mano. Sí. Entonces, estuve en la semana buscando algunos textos para poder compartir esto, ¿no? Y quiero traer una pequeña idea, como en una historia de 2 millones de años, lo que ocurrió hace 200 es hace muy poco, ¿no? Entonces puse como hace una semana, hace 3 días y anteayer, ¿no? Entonces, hace una semana, es decir, a fines del siglo XIX, hubo una disputa con las mujeres porque querían votar, porque tienen derecho a sufragio los chilenos. Entonces, los chilenos son hombres y mujeres. Y les dijeron que no. Y hay un gran autor reconocidísimo, Uneus, que dice ¿por qué las mujeres no votan? Esto en el año 1884. Dice, la verdad es que con excepción de ciertos empleos, como los de preceptoras o telegrafistas, que no son de carácter político, la mujer ha estado siempre excluida de toda participación y las razones provienen del orden superior. Atento. Del que Dios y la naturaleza han establecido al atribuir a la mujer a la sociedad y sobre todo en la familia una serie de deberes verdaderamente incompatibles con el ejercicio activo de una ciudadanía, ¿no? Eso hace una semana. Pero hace 4 días, diría, hasta el año 94, existía un delito que era el adulterio. Y el adulterio era la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, yacer. A veces no se echa una siesta con un varón que no es el marido, cuenta como yacer. Yo creo que no. Tiene que traer sus cositas. Que yace. Pero el marido cometía adulterio si tenía manceba dentro de casa conyugal o fuera de ella con escándalo. O sea, si la hacía fuera piola, no era adulterio. No, por supuesto, pero la razón es la misma que señalaba Uneus. Luego, anteayer, se modificó el 98 y luego lo que traigo el 99, el delito de violación. El delito de violación que es muy, muy, muy grave, pero dice el antiguo Código Penal que se suspende el procedimiento si se casa el ofensor con la ofendida. Mira, una buena forma ¿Qué año fue eso? ¿99? El 98. Eso es anteayer. Y luego, con esto termino, a propósito de la igualdad, ustedes no sé si saben, pero había una distinción de los hijos. Al interior de los hijos que dependía del matrimonio, había hijos ilegítimos e hijos legítimos. Y dentro de los ilegítimos estaban los hijos naturales. ¿Y por qué esto era relevante? Porque en el caso de los hijos naturales, la porción del hijo en la herencia es la mitad de lo que corresponde al hijo legítimo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto tiene que ver con la igualdad. Hay desigualdades que son evidentes y que se han superado, enhorabuena, gracias a, los movimientos sociales, pero también a la acción del Estado. O sea, si no hay Estado, la igualdad se perpetúa. Bueno, la desigualdad. Eso, trajo otros datitos, pero lo podemos dejar para más adelante. Sí, perfecto. ¿Ale? Sí, yo creo que pese a que nosotros cuando hacemos este podcast nos ponemos de acuerdo en las palabras y no necesariamente en cómo vamos a llegar a esas palabras, yo traigo algunas cosas que dialogan creo que muy bien con lo que usted acaba de mencionar, mi querido maestro Viera. Porque a propósito del tema de la igualdad, en un principio cuando pensamos en discutir sobre esta palabra, no me gustó. Inmediatamente no me gustó. Porque yo dije, esa era una palabra que queríamos nosotros, ¿no? Que estamos más de la teoría política. Sí. Porque yo dije, ¿a qué me refiere igualdad en estos 2 días, ¿no? A propósito de su metáfora histórica, ¿no? En los últimos 2 días, o media tarde, yo diría, ¿no? Al famoso Crecer con Igualdad de Ricardo Lago. Sí, pues eso es de anoche. Eso es de anoche. Eso es de anoche. Entonces yo dije, lo que me genera ese Crecer con Igualdad de Ricardo Lago es una profunda sensación de fomedad. ¿En qué sentido?
¿En qué sentido? No, por supuesto, no en el sentido del escándalo, de la risa, sino que en esa suerte como de promesa incumplida, ¿no? Y que por lo tanto que la igualdad de la que habló Ricardo Lagos en algún minuto, o lo que se alcanzó en alguna medida con ese gobierno de la concertación y los que vinieron después, tenía que ver con esta supuesta posibilidad de articular crecimiento económico con igualdad de oportunidades, ¿sí? Y por lo tanto, cómo le dábamos medianas oportunidades a las personas en función de ciertas cosas, pero con una participación del mercado que ha sido cada vez más creciente. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado ahí? Y me puse a pensar entonces lo que usted estaba diciendo, que tenía que ver con nosotras las mujeres y con diferentes grupos que entramos en condiciones de desigualdad evidente de origen, ¿no? Y de inicio. Entonces pensé en lo que el último gobierno, el gobierno de Boric, en alguna medida avanzó en esto que se llama la lógica de los cuidados, ¿sí? Y los sistemas de cuidado. Y cómo las mujeres entramos en absoluta desigualdad frente a eso que significa los cuidados. Y me produjo entonces una profunda rabia e indolencia esta declaración que ha hecho este gobierno en ejercicio, que es que la mejor política social es el pleno empleo. Y que entonces no se necesita ningún otro tipo de política social y que el pleno empleo sería, de alguna manera, lo que podría propiciar esa supuesta igualdad de oportunidades entre unos y otros. Y sabemos que eso no es así, sí, ¿no? Sí. Sabemos que eso no es así porque el Estado tiene un rol fundamental ahí en términos de cómo propicia condiciones que nos permitan a todos poder participar en igualdad de condiciones frente a esas inequidades que tenemos de inicio, ¿sí? Y lo que hemos visto en este mes de gobierno, ya mes o no, o un año de gobierno, no sé cuánto llevamos. Vamos para los 2 meses. Vamos para los 2 meses, pero que sus términos históricos para mí ya van como 1000 años de estos 2 meses. A mí se me ha hecho una larga noche estos 2 meses. No hemos sabido nada sobre las mujeres, no hemos sabido nada sobre grupos que están en absoluta condición de vulnerabilidad frente a estas políticas económicas que se están tomando y que evidentemente están teniendo consecuencias profundamente diferenciadas entre unos y otros, ¿no? Sí. Entonces, que están beneficiando a unos, ahora que van a pagar menos contribuciones las casas, y por otro lado tenemos ahora... Ayer o anteayer salieron los resultados de la última CACEN 2024, ¿sí? Donde aparecen datos, la Fundación Sol los analizó ayer o anteayer. 70% de la gente que trabaja gana menos de 750 lucas. De la gente que trabaja. De la gente que ¿sí? trabaja. De la gente que trabaja. Entonces, y un 20% que gana sobre $1 millón. $1 millón hacia el infinito, ¿no? Claro, claro. En ese mismo saco que una persona que gana $1 millón y una que gana 50. Exacto. Entonces, ¿cómo entramos y cómo hablamos de igualdad? Ya no en esa definición, podríamos decir, yo lo adjetivaba como fome la definición de Ricardo Lagos, a una igualdad radical, ¿no? Y en términos de cómo participamos los distintos grupos desfavorecidos frente al crecimiento y frente al desarrollo del país. Oye, y es bien interesante lo que tanto Ale como Cristian ponen sobre la mesa, ¿no? Porque efectivamente uno puede pensar en esta idea, ¿no? De estos 2 grandes principios de la modernidad, como la libertad y la igualdad. Eso uno piensa en la Revolución Francesa, como libertad, la igualdad y la fraternidad. Habría que ahí reconocer también el carácter androcéntrico de la cuestión, que también efectivamente la Revolución Francesa dejó fuera a las mujeres, ¿no? Gente, sí, claro, pero pienso que la fraternidad, como el frater, ¿no? La cuestión de la hermandad masculina también se dejó sentir muy fuerte, sobre todo porque las mujeres tuvieron un rol súper importante en la insurrección al principio, ¿no? O sea, fueron las mujeres trabajadoras las que pusieron el cuerpo en la insurrección que generó la Revolución Francesa. Pero pensaba también en cómo el concepto mismo de fraternidad fue desapareciendo de esta tríada moderna, ¿no? Se perdió y nos quedamos con esta especie como de dupla en tensión permanente entre la libertad y la igualdad, ¿no? Y sabemos que en las grandes tradiciones políticas la libertad se le adjudica al liberalismo y a su familia disfuncional de significaciones, ¿no? Porque también es injusto decir que todos los liberalismos son iguales. Hay
una disputa bien interesante ahí. Y por otro lado, la igualdad que en general se le suele atribuir al socialismo, ¿no? Y ahí uno podría decir, también hay bastantes significados, cómo vamos a significar ese socialismo, si lo vamos a entender como una socialdemocracia deslavada como la del Lago o una socialdemocracia mucho más densa como la que puede ser los países nórdicos, no sé. Entonces también, incluso esa división que hay entre liberales y socialistas tampoco es el fin de la división conceptual. Pero es interesante porque se ha planteado como dos principios que entran en tensión, ¿no? Que avanzar en más libertad implica casi necesariamente disminuir lo que se puede avanzar en igualdad, y que avanzar en igualdad implica coartar libertades, y es un poco la transacción que nos han estado vendiendo permanentemente, ¿no? Por eso también podía parecer tan original en su momento lo de crecer con igualdad, sí. así como, oye, podemos seguir creciendo económicamente pero generar igualdad, cuando en realidad sabemos También, claro, que el relato en general de eso fue la cuestión del chorreo, ¿no? O sea, como si crecemos económicamente, más o menos va a ocurrir la distribución. Obviamente se hicieron algunos avances en cuestiones redistributivas y se ha ido avanzando en ciertas cuestiones redistributivas. Yo diría sobre todo en Bachelet 2, quizás donde hubo más avance en cuestiones redistributivas, sobre todo lo que fue la gratuidad, aunque sabemos que estaba lejos del universal, que era la demanda del movimiento estudiantil, a propósito del lugar de los movimientos sociales en esos avances. Entonces, pienso un poco, ¿no?, en estas tensiones entre libertad e igualdad, y en cómo cada vez que hablamos de igualdad a veces se confunde un poco la discusión, o hay quienes también tienen mucho interés en distinguir que una cosa es avanzar en la superación de la pobreza y otra cosa es avanzar en igualdad. sí. ¿No? Entonces, dicen, en realidad el objetivo legítimo es la superación de la pobreza, pero el objetivo de la igualdad en realidad no es necesario para una sociedad justa. Y yo creo que allí hay un punto súper interesante, porque uno podría preguntarse si acaso, al margen de la cuestión de la superación de la pobreza, que es un mínimo civilizatorio, Sí. digamos, y tú lo mencionabas a propósito de los bajos sueldos, Sí. de que las personas que trabajan no les alcanza para Sí, superar pues. la línea de la pobreza. O sea, ese es como yo no El sé mucho. desde. Claro, o sea, es que además si vemos 700 lucas es como el promedio, habría que ver, ¿no? Yo no sé mucho de estadísticas, sóplenme por ahí, pero es distinto como la mediana, ¿no? Sí, claro. Como otra cuestión. Hay una porción muy grande de gente que está en las 500, 600 lucas, que está por debajo de ese promedio. Sí, la mediana era 600 y tantas lucas, decía Fundación Ya. Sol. O sea, imagínense lo que es eso, piensen un momento lo que significa eso. Y claro, uno podría decir que por un lado está la cuestión del objetivo de la superación de la pobreza, mejorar los sueldos, mejorar la redistribución, podría contribuir a superar la pobreza, pero la desigualdad es otra cosa y tiene un carácter más político también, en el sentido de todo eso, de esa cuestión más de estatus, ¿no? Del lugar que uno ocupa en la sociedad y que le permite pararse como una igual, ¿no? Como mirar al otro a los ojos, ¿no? Por ahí hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Gerald Cohen, que habla, ¿no?, de la prueba de mirar a los ojos al otro, ¿no? O sea, si uno puede mirar a los otros mirar a los otros a los ojos y justificar políticas de desigualdad, así como, no, yo necesito ganar 10 veces más que tú porque eso va a hacer que la sociedad funcione mejor. Uno podría realmente mirar a la otra persona a los ojos y decirle eso. Creo que eso es un test súper interesante también, ¿no?, de legitimidad. Ahora, el punto es que lo que yo veía adelante eran como derechos civiles, ¿no? Pero sin el Estado no hay mejora en derechos sociales, ¿no? Y quisiera traer otros datitos que son bien interesantes, pero es matrícula de educación superior. Claro, es bien específico, pero son dos cuestiones que son interesantes. Uno, la evolución de la matrícula por género, que ahí se mezclan dos cuestiones, el derecho social, sí, pero también la diferencia entre hombres y mujeres. Y por supuesto que los primeros datos son del año 84. La matrícula eran, de todo el sistema, eran 200.000 personas. Todas las personas que estaban matriculadas en universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, no llegaban a 200.000 el 84. Y de las cuales eran menor número las mujeres. Y esto recién se invierte el 2020. El 2020. Pero la matrícula de hoy es 1,5 millones casi de personas. O sea, ¿qué pasó entre el 84 y ahora? Que efectivamente hay casi 1 millón de chilenos en el sistema de educación superior.
Y si eso lo miramos como política pública, o sea, podemos criticar el DAE, el CAE, lo que quieran, pero hay política pública que ha surgido desde el Estado que ha permitido una mejor provisión de acceso a las universidades. También podemos criticar el tipo de educación también. Eso es otra cosa. Pero aquí hay una posibilidad que antes era inexistente. En el año 84, en la universidad, solo en la universidad, había 113.000 ingresos. Y yo les preguntaba por el chat, cuando yo entré a la universidad el año 90, eran 130.000, o sea, no mucho. Cuando entró la ALE, el año 95, eran 230.000, o sea, ya eran 100.000 en 5 años. Cuando entró Gonzalo, el año 99, eran 300.000. O sea, fue creciendo. Me respondiste tarde. Ya no me sacaste en el estadístico. Llegó tarde cuando hice el cuadrito. Pero hoy, año 2024, 1,5 millones de personas, 859.000, casi 900.000 personas están en las universidades. Indudablemente que eso no hubiese sido posible si no hay una política robusta del Estado y que apunta a que el acceso a la universidad no puede depender de la capacidad patrimonial de las personas. Por supuesto. Puede haber miles de desafíos, sí, pero esa cuestión es un cambio radical en este país. Sí, yo creo que nosotros mismos en otras conversaciones no públicas hemos discutido sobre los temas de financiamiento y, por supuesto, las críticas que podemos tener a cómo se efectuó esa política, la participación de las universidades privadas versus las universidades públicas, etcétera. Pero evidentemente ese número que usted indica ahí representa un cambio en las condiciones de vida de la gente que es notorio. Y que tiene que ver con la igualdad. Y que tiene que ver con la igualdad en términos del acceso de personas que jamás podrían haber estado en la universidad si no hubiera sido por esa política. Pienso también, nuevamente, en las mujeres grandes, ¿no? Claro. Que entraron a la universidad gracias a la gratuidad después de haber cuidado a sus hijos, ¿no? Mujeres de más de 30 años que después el gobierno tuvo que salir a decirse de que ya no iba a quitarle la gratuidad a las personas de más de 30 años porque, oh sorpresa, se dieron cuenta que muchas de esas personas no era que estudiaran en la universidad porque no habían querido antes y se habían estado, digamos, en su cama hasta los 30 años, sino que sus condiciones de vida no les habían permitido, porque no basta solamente no poder pagar la universidad, sino que significa entonces poder ir a la universidad. Claro, y poder estar sin generar ingresos, sin generar todo el ingreso. Poder estudiar, hacer los trabajos, etcétera, ¿no? Y eso efectivamente cambia la vida de la gente. Yo quisiera leerles un poema. Por Además, porque quiero. Es que a propósito de lo que usted mencionaba, por eso me parece como bonito, ¿no? Este es un libro que además lo recomiendo profundamente, se llama La muerte de los padres, de una poeta que se llama Anne Sexton. Y esta poeta fue traducida por una tremenda poeta también chilena de nosotros, que es la Verónica Sondek. Esta es una traducción de la Vero Sondek. Y aquí hay un poema que me parece súper importante, o muy bonito, y que habla un poco de lo que hacen las mujeres y lo que hacemos las mujeres cuando estamos en las casas, ¿no? Y lo que sucede ahí. Se llama Ama de Casa. Algunas mujeres contraen matrimonio con casas. Es otro tipo de piel. Tiene corazón, boca, hígado y movimientos intestinales. Los muros son permanentes y rosados. Vean cómo se sienta sobre sus rodillas el día entero, limpiándose abnegadamente. Los hombres entran a la fuerza, succionados como Jonás, dentro de sus madres carnosas. Una mujer es su madre. Eso es lo más importante. Tenemos montones de mujeres que son amas de casa y que viven en sus casas encerradas, ¿no? Y que han tenido que dedicarse a aquello. Y entonces, si no hay un Estado que nos permita salir de las casas y que nos permita hacer otra cosa, eso no va a suceder. Entonces, las políticas que promuevan la igualdad y que generen igualdad efectiva y material son vitales, si no, eso no sucede. Claro. Y ahí hay un punto súper importante también en el sentido de que esa oportunidad de pasar por la universidad y de concluir una carrera, porque luego habría que ver también las tasas de abandono que han sido un tema también y que en el fondo, y ahí yo entiendo que hay una política que ha avanzado, que ha permitido que mucha gente entre a la universidad, que pasar por la universidad, que estudie una carrera, debería ser una experiencia transformadora.
¿no? O sea, ver otras cosas, escuchar otras cosas, relacionarte con otra gente, exponerte a el conocimiento. Creo que independiente de lo que uno estudie, es una experiencia que debería ser transformadora. Pero luego pasa esta cuestión de que hay una deserción de la universidad y que tiene que ver con que se ha apuntado al acceso. Sí, pero no Déjame es terminar relevante. ¿El número? Sí, porque la CNA lo castiga. Sí, pues la CNA lo castiga. Para allá voy. Hay un punto también y que es importante, que hay gente, no sé, no tengo el dato, que abandona carreras cuando han entrado a estudiar con CAE y se quedan con una deuda y sin un título. Ahí hay un punto. Tú me decís que afortunadamente no es una tasa tan grande. Efectivamente la CNA lo castiga. Yo creo que eso ha producido también una cierta deformación de los objetivos de la universidad, porque tratan de retener a los estudiantes a toda costa. ¿Ya? Entonces igual ahí pasa algo que puede deformar un poquito los objetivos formativos, para decirlo más claramente. Se hace todo para que el estudiante no deje la carrera, no porque nos preocupe que el estudiante se titule, sino que nos preocupa la acreditación. Igual ahí hay algo. Entonces, sí, efectivamente, si las personas se titulan, no van a quedar con una deuda y sin un título. Yo creo que eso es importante. Pero luego, ¿qué es lo que está pasando? También como la estamos haciendo, como se hace todo en Chile, sin una planificación, sin una visión de construcción de comunidad política, sin una visión de construcción de sociedad. Las universidades ofrecen carreras que les resultan muy baratas y muy lucrativas y sin una visión de si esas personas van a poder después encontrar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Mucha gente que está sobrecalificada para los empleos que tiene. Y eso igual es preocupante desde el punto de vista de la sensación de desesperanza que genera en la gente más joven, sobre todo. Igual ahí hay algo. Siempre el tono nuestro tiende a ser pesimista. No, usted sabe que yo le aplico el optimismo, digo... No se nota, pero lo que quiero decir es que el CAE hay que tener cuidado. El CAE es lo mismo, no sé si yo estudié con crédito universitario. Yo también. Fondo Solidario. Fondo Solidario. Si tú egresaste pero no tienes los ingresos, no pagas. Sí, claro. El punto está en que el CAE es una deuda y cuando uno tiene deuda, las deudas. Y como es un crédito parecido al crédito solidario, si tú no tienes ingresos, bueno, no pagarás. Y hay hartos años para no pagar. Pero aunque tú no cumplas la universidad, pero tienes un buen ingreso, hay que pagarlo. Sí, claro. O sea, yo no tengo ese problema. Ahora, yo quisiera que la política fuera redistributiva y con impuestos mejor que un crédito personal. Pero es el diseño que hemos tenido y las deudas se pagan. Sí, no, a ver. Y no es un mal crédito, no es un crédito consumo el CAE. No, mejoró después de las movilizaciones del 2011. Ojo, mi hermano, por ejemplo, vio ese cambio. Mi hermano estudió, y digo, el CAE tiene millones de problemas, pero permitió que, por ejemplo, mi hermano pudiera estudiar en el Duoc. Sí, pero yo creo que todavía estamos en un ámbito... Estamos, digamos, en la discusión sobre cómo se estructura una política que fomenta la igualdad. O sea, y ahí podemos tener una discusión muy amplia respecto a cómo participan, cómo se genera esa estructura, cómo se cobra, etcétera. Pero yo creo que es súper importante decir que a 2 meses de instalado este gobierno no estamos en esa discusión. No. La discusión en la cual ha entrado este gobierno es una discusión, uno podría decir prehistórica, que es una discusión respecto al no generar políticas de ningún tipo al respecto, ¿no? Es regresiva. O sea, yo creo que es súper importante poner ese punto porque no estamos en el gobierno de Ricardo Lagos. No, claro. No estamos discutiendo qué hacer con igualdad. Estamos retrocediendo respecto de Ricardo Lagos. Sí. Entonces, estamos en declaraciones que han propiciado la ausencia del Estado, ¿sí? Entonces, la ausencia del Estado en esto que es la única política es el pleno empleo, la ausencia del Estado en seguridad, que es súper notorio, ¿no? Sí. Cuando aparece esta señora diciendo que el Estado no provee seguridad, sino que lo que el Estado le va a decir a usted es cuáles son los lugares peligrosos para que usted no cruce la calle por ahí, porque es responsabilidad suya no pasar por ahí. ¿Cómo quiere usted que yo le diga a usted por dónde mandar? Esa es la... Y la señora más encima se enoja diciendo eso, ¿no? Era la ministra, yo no sé, subsecretaria de Seguridad, ¿sí? Wow. En términos de que la responsabilidad, estamos entrando en esa discusión, la responsabilidad es individual, ¿no? Usted es responsable y yo como Estado de lo único que me hago cargo es de administrar los mínimos de los mínimos, no de proveer nada que vaya, porque no me meto, ¿no? Y creo que ese punto es nodal, o sea, digamos, en lo que está este gobierno es como en no sé cuántos años hacia atrás, ¿no? Claro. En su metáfora. Yo creo que hay declaraciones, son errores, regresiones no van a haber. ¿Por qué? Pero no porque no lo quisieran, porque hay movimientos sociales que están muy atentos a la regresividad. Sí. Lo que no va a haber, no va a haber. Lo que no va a haber es ni un avance. No, claro. O sea, pero a lo mejor que podemos apostar es a quien no creo. Ya. Porque hasta el momento son
No, retórica. han ido retrocediendo ante la... No. Han ido retrocediendo O ante sea, la presión. pero instalación Pero de hay que- sentidos comunes. Pero no va a haber retroceso, porque para eso es necesario cambiar la ley. ¿Y en el eso no creo presupuesto que de hay. 2027? O ¿Los sea, lo recortes? que pueda... Vamos a ver, vamos a ver. Pero el punto es que hay políticas que se tienen que financiar porque están diseñadas por ley. Claro. Si van a cambiar las leyes, ahí ya creo que te concedería el punto. Pero mientras haya ley, Pero no a mí puede me- haber retroceso. Sí, pero a mí me preocupa la instalación de estos sentidos comunes. Me preocupa muchísimo. Pero- Bueno, creo pero que para no algo se nada han- más... No se han instalado Sí, todavía, es que- porque pero- todos se disputan. Sí, se disputan, Yo creo que pero, eso es importante. pero van apareciendo. O sea, la ministra de Ciencia diciendo que la pobreza fue un... Ya, pero le hicieron pebre. Le Sí, hicieron pebre. Yo creo que sí. al menos eso todavía queda... Ojalá. Yo estoy como Sí. más hacia Chris en ese punto, Bob porque Esponjismo. el Bob Esponja, yo de hecho Eso. vine de haciendo cosplay de Bob Esponja hoy día, Eso, que gracias, no se dedica a lo Nico. contrario. Eso, yo Sí, debería haber venido así. Yo creo que sí, o sea, sigo respondiendo. Todavía estamos, yo diría, a nivel Oiga, yo sé que reacción. yo estoy en el lado de la poesía, que no hay nada más Bob Esponjista que eso. ¿no? Bueno, Pero yo diría que todavía estamos a nivel de reacción de redes sociales. Yo me pregunto si está el horno para bollos como para hacer una resistencia más material en caso de... Yo me imagino que si eso ocurriera, tendría que ocurrir cuando se discuta el presupuesto. La discusión clave es el presupuesto 2027, porque ahí es donde van a poder... Porque ahora los planes están con el presupuesto más o menos asegurado, pueden recortar por aquí y por allá, pero la discusión dura 2027. Bien, concluimos entonces nuestra primera parte de discusión. eso. Cerramos. Siempre con puntos pendientes, pero... Con puntos pendientes y se puede palabras volver. nuevas que van hablando toda la emergiendo. tarde. Hay- a mí me ha dado vuelta mucho estos días este concepto de fraude social. Lo Sí. dejo ahí por si se nos ocurre discutir sobre eso. Muy bien. Muy bien. Bien, volvemos entonces con nuestra sección favorita y vuestra sección favorita también, carta de recomendación, también conocida como la parte donde bebemos. Nos acompaña Gonzalo, nuestro entusiasta del vino, que nos trajo algunas cositas para compartir. Bienvenido, Gonzalo, ¿qué tal? Muchas gracias, Nico, por permitirme estar acá otra vez. La palabra de esta semana, como se discutió antes internamente en el chat, era igualdad. Sí. En el mundo del vino le di algunas vueltas. ¿Y con qué lo puedo relacionar? Finalmente, después de haberlo pensado un rato, es que todos partiéramos de la misma base. ¿Ya? Me pareció que... En Chile, cuando se habla de vino, hay varias denominaciones. Todos las conocemos, el Gran Reserva, el Reserva, hay unos que se llaman Reserva del Vinicultor. En la ley, siguiendo aquí lo que a veces nos instruye El abogado. el abogado presente, hay ciertas reglas, pero en Chile las reglas son muy amplias. Por ejemplo, lo que define define el Reserva y el Gran Reserva, pero lo único que dice es que tiene que tener un grado alcohólico más que el mínimo para ser vino. Cualquier cosa que sea más de 11 grados puede ser vino. Entonces un reserva tiene que tener 1 grado más y un gran reserva 1,5 más. Pero eso casi todos los vinos lo cumplen. Son poquitos los vinos que tienen 11 grados. Los vinos generalmente tienen 12, 13, entonces cualquiera podría ser gran reserva. Y hay una frase que dice que podría o no pasar por madera. ¿Podría o no? Sí, entonces básicamente no dice nada. La semana pasada lo pasaron por madera, dijiste. Exactamente. Pero igual podría el dueño de ese vino podría llamarle gran reserva, porque podría o no pasar por algún tipo y pasar por madera no significa un barril. Hay formas de que le ponen como madera encima. Por ejemplo, lo pueden tener en un barril, en un envase de acero, y les ponen unas cosas como unas bolsas de té gigantes que están llenas de... Como de chips. Sí, como de chip de roble. Y eso hace que el proceso de la madera sea más barato y sea como tenga mucho más impacto. Entonces, básicamente cuando uno quiere comparar vinos en Chile, la denominación de reserva y gran reserva no sirven para nada. Son cosas más bien de marketing. Mira. ¿Ya? Entonces uno dice, Uno que traje... cree que el gran reserva es mejor que el reserva. Claro. Ah, sí, lo que Ese pasa es que prejuicio. generalmente si las viñas igual van escalando sus vinos y usando eso, entonces uno puede decir, debiera ser un gran reserva de la misma viña, debiera ser quizás mejor que un reserva. Pero en términos generales. Pero no, dado esas definiciones que hay en la ley, uno no se podría asegurar de nada. Como en Chile.
Exactamente. No se puede asegurar de es nada. una ley chilena. En otros países sí hay definiciones de cómo tiene que ser el vino. En ¿Viste España, qué por problema de ejemplo. este país? En este caso no hay ninguna. Pero, como todas las cosas mejoran, hay como iniciativas privadas que tratan de hacer eso. ¿Ya? Y una de esas es lo que traje hoy día para que lo probemos. Estupendo. Que son unos vinos que se llaman Vigno, tienen una G entre medio. Esto es un grupo de viñateros, que el impulsor de esto, el dueño de la viña Morandé, ¿ya? Que él era muy fanático del Cariñán. ¿Ya? Y se le ocurrió hacer esto por dos cosas. Uno, por poner en valor... El Cariñán se trajo a Chile después del terremoto de 1939, ¿ya? Un terremoto que devastó el sur. ¿Para qué? Para hacer una uva de un poquito más valor y que la gente que ahí plantaba se cambiara a uvas que podían ser un poquito más rentables, ¿ya? Pero eso se empezó a extinguir más bien por temas de la industria, ¿ya? Finalmente el Cariñán, para lo que se usa o que se usaba antes de esto, ahora ya está como bien impulsado, pero para lo que se usaba es para mejorar algunos vinos. Los vinos, por norma chilena también, para llamarse de una cepa tienen que tener el 85% de esa cepa. O sea, cuando uno toma un Cabernet Sauvignon, por ley tiene que tener el 85% de la uva que viene, tiene que ser uva de Cabernet Sauvignon. Ese 15% restante puede ser cualquier uva y los enólogos ocupan eso para mejorar un poquito la mezcla que tienen. Entonces... Perdona, ¿y el Carmener es otro tipo de uva? Sí, el Carmener es otro tipo de uva. Entonces, si tú compras un Carmener en cualquier parte, para que se llame Carmener y no sea un blend de otras cosas, que también podría ser, pero no sería solo Carmener, tiene que ser 85% uva Carmener. ¿Y qué uva será la que uno compra en la feria? Moscatel. Ese Moscatel, es País. Moscatel. Sí. ¿Y el otro 15% es como Cariñán? ¿Podría ser? De hecho, para eso se ocupa el Cariñán, porque el Cariñán es un vino que tiene es una uva que tiene mucha acidez y le da mucho color al vino. Entonces, para mejorar el color y la acidez es algo que se busca en los vinos porque permite guardarlos por más tiempo. La acidez hace que no se eche a perder. Entonces, o sea, sirve para... funcionaba como una especie de acentuador natural. Algo así. Como un conservante algo así, natural. Algo así, exactamente. Entonces se ocupaba de eso y no tenía un gran valor. Entonces la idea de Morandé fue démosle valor a esto. A él era una cepa que siempre le gustó. Yo he escuchado entrevistas de él. El Cariñán es de origen español, pero se produce principalmente en Francia. Pero en Francia son vinos de poco valor. ¿Ya? Tiene como esto de que nunca va a llegar a ser como un vino de alto nivel. Entonces, Morandé se le ocurrió, yo creo que esta es una cepa que tiene futuro, a mí me gusta tomar, dijo él, y como tiene los recursos, se asoció, entiendo que al principio eran 11 viñateros, ahora ya son como 15. ¿Qué significa que son vinos? Y volviendo como a la conversación del principio, es que tienen un estándar. ¿Ya? Esto parte de algo. Y después tiene un espacio para que la persona que hace el vino, el enólogo, pueda jugar, pueda darle sus matices, pueda ver cuál es mejor. ¿Cuál es el estándar de Vigno? Vigno son parras antiguas, tienen que ser parras antiguas de más de 30 años. La cepa tiene que ser Cariñán. Puede ser de origen Cariñán estas parras o pueden ser injertos de Cariñán, pero las parras siempre tienen que tener más de 30 años. Tienen que ser del secano maulino. Secano significa que no se riega artificialmente, se riega solo con la lluvia, o sea, pasan todo el verano sin agua. Mira, son del Maule. Sí. El tipo de parra tiene que ser en corte que se llama cabeza. ¿Y por qué son cabezas? Porque uno cuando ahora ve, por ejemplo, las parras que hay aquí en Casablanca cuando anda en auto, las ve todo ordenaditas y tienen como este palito que los va ordenando. Claro. Eso se llama como espaldera porque está como apoyado en una cosa. Para que no se truene. Esto, porque no hay que olvidar que la uva es una enredadera. ¿Ya? Entonces necesita algo con que apoyarse. Estos, como son muy antiguos, ya no tienen ese palito que le ponían al principio, entonces básicamente se sostienen por sí solos y es como un arbolito chiquitito que crece hacia los lados, es como un rosal. ¿Ya? O las parras viejas. Como, Las parras justamente, viejas son así, po. Justamente. El parrón de la casa de mi abuelita era así, po. Y eso se llama No había ni un en palito. cabeza. Y tiene que tener más de 2 años guardado. No necesariamente en madera. Harta regla, ¿eh? Harta regla. Lo interesante de eso es que te permite comparar. Para que haya igualdad, po. ¿Ya? Justamente. Sí, pues tienen que Entonces haber reglas, po, ¿no? todos parten...
Y todo- tiene que intervenir alguien para que... ¿Y, y esta palabra vigno es como un juego entre vino y digno? No, es un juego entre Vigno y Carignan. Carignan tiene un agente medio. Claro, claro. Sí, Claro. así se Claro, pronuncia se entiende. Carignan. Se Claro. conoce como Cariñán o Cariñena, que es como lo nombran en España o en Europa. ¿Ya? Entonces, cuando uno compra un Vigno, es un Cariñán con estas características. Ah, ya. Y tiene que ser también el 85% de Cariñán. Cuando hablamos del Maule, ¿estamos refiriéndonos al río Maule o a la región del Maule? A la región del Maule. Esto O es sea, el- desde Curicó hasta Parral, Cauquenes. No, un poquito pasado es como de Constitución. Ah, ya, más bien. Sí, sí, De es de- Constitución. Ya. Sí. Y es entre como la ruta más o menos 5 sur hacia la costa. Hacia la Eso es como costa. eso Ah, ya, es claro, como Constitución. eso el secano. De ahí tiene que salir el agua y tiene que estar 2 años guardado. Puede ser barricas nuevas, puede ser en fudres, puede ser en huevos, lo que sea. Pero tiene que tener, no se puede vender un vino que sea del mismo año, del año siguiente. Tiene que pasar 2 años guardado para que salga a la venta. ¿Ya? Yo aquí traje dos ejemplos. Justamente traje uno de Morandé, de la viña Morandé, y otro de Casos Patronales. Ahora, estas son viñas grandes, en verdad, pero hay también viñas más pequeñas que hacen esto a una escala menor. ¿Ya? Y lo bueno de esto es que, y también que tiene que ver con esto del concepto de igualdad, es que esto pone en valor esa uva. Esa uva antes se vendía muy, muy barata y por eso se empezaban a morir esos viñedos, porque o no había nadie que los cuidara o preferían sacarlo y plantar cualquier cosa. Claro. Cambio, ahora haciendo vinos de alta gama, porque son vinos que son relativamente más caros que el promedio, a esa uva se le saca más valor. Entonces la gente quiere trabajar por eso y es distinto ver, eso es lo que cuentan en entrevistas que he visto, que ellos antes vendían la uva, ahora después viene el tipo que se la compra y le muestra una botella de vino de que salió de ahí, de su barra. Eso lo encuentro súper lindo. Cariño. Así que los Hace invito, bien la igualdad. los invito a probar. Eso. probarlo? ¿Qué características tiene el Cariñán? El Cariñán es, por ejemplo, uno que es de Chile y ha tomado harto Carmener, es todo lo contrario. El Carmener es un vino sedoso, un vino con taninos muy, muy suaves, que es súper fácil de tomar. El Cariñán es un vino musculoso. ¿Ya? Eso. Es un vino campesino, es un vino con mucha acidez. Eso. Es un vino que cuesta un poco más tomarlo, pero es un vino muy entretenido en la boca, Recio. porque va a ir cambiando de sabores. Si uno lo empieza a mover en la copa, debiera ir cambiando. Es un vino para disfrutarlo, calmadamente. ¿Ya? Así que a lo ver. invito a ¿Y probar cuál los de dos. ¿Por cuál de los dos? Sirvamos los dos y vamos, si me Eso. ayudan, tú Ya. ayúdame a servir ese. Y Muy bien. vamos probando, hay pequeñas ¿Me diferencias permite- entre estos. Le permito. Aquí empieza la sección pavloviana de... Claro. Empezamos a salivar todos. Y los que están mirando acá. oh, El público. Público asistente. Gracias. Eso es. Yo empiezo a salivar cuando veo a Gonzalo entrar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el que sirvió Te usted. falta servirle a... Es el de casas patronales. Perdón. Ya. Al que sirvió Chris es Casas Patronales y el otro es Morandé. Traten de, porque si no después va a ser difícil. Ya. Casas De patronales Cauquenes, primero. efectivamente, dice Cauquenes. Justamente el de Morandé es un poquito más antiguo, Morandé Ay. es el que serviste tú. el que serví yo. ¿Ya? ¿Con cuál vamos a partir? Partamos con ese. ¿Con Morandé? Sí. Ya. Ya, si se fijan, es un poquito, no es tan brillante como el otro, se lo ponen al lado de porque el otro tiene 2 años menos. Ya, los vinos van perdiendo como la brillantez a medida que va pasando el tiempo. Obvio. Como todo. Sí. ¿Ya? Aquí debieran haber, en nariz debiera ser muy, muy frutal. Fruta muy roja, Roja, sí. casis, debería haber como casis. Súper Mora. Mora, justamente. Sí. No hay durazno. No, aquí nos fuimos al otro lado como del sabor. O sea que yo tenía un poco de miedo de que no me gustara porque a mí no me gustan mucho los vinos ácidos. De hecho, soy gran fan del Carmener, por lo mismo. Pero está bueno, no me pegó como ese golpe del Cabernet Sauvignon de repente. El Cariñán en cuerpo es término medio. No
no un vino tan potente como el Cabernet Sauvignon. Y se nota eso en la boca, se nota, es muy frutal, tiene como una acidez. La acidez permite que se guarde varios años si se guarda bien. Es un vino que te hace salivar, es de estos vinos que como que las encías como que te las encogen. Me falta el quesito. Por lo astringente. Me falta El quesito. Y este otro es uno era Morandé y el otro era... Casas Patronal. El que serví yo más chiquitito es Casas Patronales. Qué bueno, ojalá. Los dos son reserva, gran reserva, y ahí hay reglas para distinguir. No, como estos son vignos. No tienen punto. Tienen un estándar. No ocupan ese tipo de denominación. Y entonces es como una especie de acreditación que ellos se inventaron. Exactamente. Para integrarse tienen básicamente que cumplir esa... Oye, pero son súper distintos. Yo que soy poeta y me gustan todos los vinos, encuentro que igual son distintos los otros. Esa es otra acreditación. Estuve leyendo las fichas técnicas, que es lo que habíamos hablado. Por supuesto, estos vinos tienen fichas técnicas. Los dos ocupan fudres que son como barriles pero gigantes. ¿Ya? Son como de 1.000-1.500 litros. Entonces tienen menos contacto con madera, porque si son más chiquititos es como más la superficie de madera con respecto que un barril que son como 200-250 litros. La gran diferencia que yo noté en la ficha técnica es que el de Morandé macera como 5 días con las pieles. ¿Ya? Entonces debiera tener un poquito más de sabor por eso. Sí. El vino de Casas Patronales solo está 24 horas con las pieles y después las saca y después se va ahí a la fermentación. ¿Ya? Sí. Este es como más sobrio su sabor, no sé si decirlo así, como más apagadito. Este es más... ¿Cuál decís tú más apagadito? El de Casas Patronales. Igual Casas Patronales es una viña que tiene vinos no vignos, bastante accesibles, ¿no? De supermercado, 10 lucas, menos de 10 lucas. Oye, sí, se nota mucho la diferencia. Sí, viste que se nota la diferencia. Este es mucho más frutal Morandé. Y este es mucho más apagado, diría yo, en mi precario forma de adjetivar los vinos. Yo quiero saber si algún día no me va a gustar un vino en esta sección. Pero comparten esa como nota frutal, eso que te deja la boca seca, que te pide el segundo, queso, te pide pan, te pide el segundo sorbo. A mí el Cariñán es una cepa que me encanta. ¿Ya? Y es una cepa entonces que es media proletaria. Sí, originalmente proletaria. Pero lo que se busca aquí es una cepa pituca. Exactamente. Muy bien. Tiene un origen humilde. Me gustó Tiene un el origen Cariñán. humilde. Pero... Y que tenga mucha regla. Le gustó eso. O sea, es la República. La República bebe Cariñán. Bueno, de hecho fue una de las cuestiones que se destacó cuando en el almuerzo que hizo Boric cuando asumió, creo que tomaron Cariñán. Mira. Y era una cuestión que se destacó. No tenía idea. Yo esa fue la primera vez que escuché eso y dije, ¿y eso es? Mira, vamos a buscar ese dato. Busca el dato, yo estoy casi segura porque fue algo que se discutió. Cabernet, pero ahora vamos a ir con el Cariñán. Fue algo que se conversó harto porque él invitó, como la persona que hizo la comida era como una chef emergente. Parece que me acuerdo, sí. Sé quién es la chef, la del restaurante Ambrosia. Sí. Puede ser. Sí. Bueno. Qué buena. Así que espero que les haya gustado. Sí, es una recomendación. Si bien son vinos de un poquito valor más elevado. Pero se hallan en el supermercado esto. Hay que algunos pedirlo. sí, se hallan en el supermercado. Yo lo que siempre recomiendo, yo compro harto vino, pero siempre como que hay que esperar como la oferta. ¿Ya? Siempre hay, en todos lados. Entonces, por ejemplo, el supermercado cada cierto tiempo tiene los vinos como con un 40% de descuento. Y yo lo que hago ahí es que compro muchos. ¿Ya? Cuando uno va y compra como un vino por ocasión, siempre termina como pagando el precio y total. esa opción porque los vinos tintos se suelen vender más baratos en verano, ¿no? Porque la gente toma menos, ¿no? Como que siempre hay ofertas de tinto en verano. ¿Es opción comprar así como en enero, cuando nadie está comprando tinto? Sí, no, opción siempre Sí, comprar, siempre es una buena opción comprar vino. Hay que guardarlo. Por eso te voy a preguntar, ¿cómo se guardan para que no se te hay que mucho guardarlo. calor? Si uno lo va a guardar 2-3 meses, da casi lo mismo que no le llegue el sol, nomás que no haga mucho calor. Si lo quiere guardar por un par de años, tiene que estar acostado, en contacto con el corcho, el vino, ojalá en una bodega donde esté bien fría. Ya. Pero si lo va a guardar 2-3 meses... Pero no, a mí no me dura tanto el Y vino. estas como cavas No me eléctricas dura. que venden, que te dan como una temperatura... Son estupendas, porque eso es lo que le hace mal al vino y por eso hay que tener cuidado en comprarlo en un supermercado.
porque cambia todo el día la temperatura. Claro. Y eso le hace súper mal. Claro. Sí, pues está muy helado los Si el aire acondicionado está todo el día prendido, Sí, y después la noche en el verano se vuelve un horno porque está encerrado, va a cambiar todos los días de temperatura. Entonces yo nunca compro un vino muy caro en un supermercado porque me da susto. Que después cómo lo voy a cambiar también. Diría, oye, está malo. Si uno lo compra en otra tienda, sabe que se lo van a cambiar si es que no está de acuerdo a lo que promete. Pero en un supermercado, ojalá vinos del año, no invertir tanto en un calillarse super... tanto en una compra importante en un supermercado. Mira, ese es un súper datazo. Atenta a las ofertas y no comprar vinos caros en el supermercado. Así que espero que le haya gustado. Gracias, y como siempre un buen relato. El Cariñán y la igualdad. El Cariñán. Muy bien. Eso. Tenemos más recomendaciones no etílicas en esta parte de carta de recomendación. Sí. Bueno, yo ya recomendé uno de los libros, que era el de Anne Sexton, la traducción hecha por Verónica Sondek, pero también quisiera... Saludos a Verónica Sondek, que sabemos que nos escucha, ¿no? Hermosa persona, gran poeta. Quisiera recomendar este otro libro de poesía, que es de una amiga poeta, que es Priscila Cajales, y que es el libro El año de la Aquila, editorial Cuarto Propio, que también a propósito de mujeres, de maternidades, es un libro muy hermoso que trabaja con estas sensaciones y expresiones que nos han ocurrido a las mujeres y la maternidad, pero además de una manera muy inteligente, ¿no? Y entonces se lo recomiendo a todos. Perfecto. Muy bien, yo traje un libro de un personaje que es muy importante en la historia reciente, que se llama Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Enrique Correa, no sé si ustedes se acuerdan, uno siempre tiene como la peor imagen de Correa porque el rol del lobista, imagina acción, pero es un personaje bien interesante. Y dos periodistas de la Universidad de Diego Portales, que ahora ya no están, que la Andrea Insunza y el otro no lo tengo y no lo alcanzo a leer, Víctor Correa. Bueno, pero sobre todo la Andrea Insunza hacen una biografía no autorizada de este personaje. Sobre todo relatan el tránsito desde que él era un escolar ovallino hasta cómo termina luego siendo la más importante empresa de lobby en Chile. Y sobre todo el tránsito de cómo el pragmatismo político de este personaje va también cambiando y matizando sus ideas políticas a lo largo de los años. Es un libro súper interesante y muy entretenido además. Perfecto. Bueno, yo igual traje dos libritos, son como puros rockstars igual quienes traje. Una de mis filósofas favoritas, Nancy Fraser, este libro que salió por Traficantes de Sueños hace algunos años, que es Los talleres ocultos del capital, un mapa para la izquierda, una colección de artículos de Nancy Fraser de distintos años y que tienen que ver con lo que ella identifica usando el lenguaje marxista como talleres ocultos que tienen que ver como con la escena oculta de la producción y donde ella se va a enfocar fundamentalmente en la cuestión del problema de la reproducción, de la economía de los cuidados y cómo el neoliberalismo depende de los cuidados, ¿no? Pero a la vez los va destruyendo. Entonces hay una situación como autodestructiva del capitalismo que ella ve como insostenible. De hecho, hay un libro que ella lanza después, que creo que es el último que sacó, que se llama Capitalismo Caníbal, ¿no? Y la portada del libro, tanto en castellano como en inglés, es esta serpiente que se come la cola, ¿no? Uroboros, creo que se llama ya. Porque ella lo ve el capitalismo como esa imagen, ¿no? Como necesita de los cuidados y de los cuidados está entendiendo también como la sostenibilidad de la vida en general, no solamente los cuidados al interior del hogar, sino los cuidados al interior del hogar, el cuidado del planeta, el sostenimiento de los servicios públicos que proveen cuidados, pero a la vez el neoliberalismo los va destruyendo. Entonces ve cómo está... Y vuelve en algunos de los capítulos se llama como dos Carl, es mejor que uno, vuelve también sobre Carl Polanyi. Y es súper interesante también ese retorno de Polanyi. Y el otro texto es un texto cortito de Thomas Piketty, que Thomas Piketty, economista francés conocido por ese libraco enorme del Capital en el siglo XXI, pero esto es un libro más accesible, también tiene gráficos. Que voy a decirlo como maestro me molestó, sí, está por anagrama. Díganle algo. Anagrama. Díganle algo. No se puede.
Bueno, ya viste, pero traje uno de Traficantes de Sueños, que es con Creative Está bien. Commons. No, yo no le voy a decir nada. Y el otro, yo no tengo ningún problema. Este anagrama. Este es una conferencia que dio Piketty en el año 2022, que está traducida al año 2023 para Anagrama, que se llama Naturaleza, Cultura y Desigualdades. Esta conferencia donde él habla de cómo las sociedades, y habla sobre todo sobre los países nórdicos, cómo lograron superar las desigualdades y cómo los movimientos obreros ocuparon un lugar súper importante en hacer que se avanzara, ¿no? El maestro decía en la primera parte la importancia del Estado. Bueno, el Estado actúa también movido, ¿no?, a partir de la presión de los movimientos sociales. Las leyes laborales, lo sabemos, son... no sé, 90%, por decir algo, logro de los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores y trabajadoras, y aquí está súper bien documentado, como Piketty nos tiene acostumbrados, con gráficos, con datos y relatos, así que está también una lectura bien recomendada para acercarse a las ideas de Piketty. Estupendo. Eso por mi parte. Súper. Muchas gracias a todo el mundo. Y bueno, nosotros nos quedamos con estos vinos ricos aquí servidos y invitamos al resto de los extintos y extintas que están por ahí para que se suben a la sobremesa. Y por supuesto queremos agradecer, como cada capítulo, la parte de producción, los talleres ocultos de extintos. Ricardo Peña Said de Said Records, por dar todo el soporte técnico que hace posible que lleguemos a sus oídos y a sus ojos cada 15 días. Eso, nos vemos, que estén súper. Chao. Chao, gracias. Casi se me olvida decirle gracias. Sí, pero maestra ahí el director. La mirá. Miren el sillón hoy día. Todos lo notamos que te estaba bien. Oye, sí. Ahí arreglamos la comi.